Y ahora sí voy a centrarme, digamos, en el tema, digamos, del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, a través de su presidente y su gabinete, ha demostrado una gran solvencia, digamos, para enfrentar los problemas del país. Parte de eso lo he dicho anteriormente. Se nota en el poco número de manifestaciones y las manifestaciones, digamos, que le han organizado al presidente han sido movidas por el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Ha habido una confluencia y se suma, digamos, la gente del Frente Amplio. Eh, lo que se ha producido, digamos, es un resquebrajamiento de los viejos partidos políticos. Ni usted ni yo creemos en los viejos partidos tradicionales, no creemos en Liberación Nacional, no creemos en la Unidad Social Cristiana y no creemos en el Frente Amplio. Pero también los nuevos partidos políticos que aparecen, ¿verdad? Que son muchos, ¿verdad? En las elecciones pasadas eran 26 partidos, cuesta mucho decir nombres de ellos, ¿verdad? No tienen líderes que sean atractivos. Es que la gente que se mete en política cree que porque tiene un título, ¿verdad? Usted puede figurar en el mundo de la política. Entonces, uno frecuentemente lo ve en redes sociales, por ahí alguien que aparece y aparece ya como 5 o 10 veces hablando del poder en Costa Rica y entonces dice, ya esa figura es él se siente presidenciable. Creo que eso va a cambiar sustancialmente, ¿verdad? Porque el costarricense ha aprendido mucho en estos años de política y de los fracasos de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, ha aprendido las lecciones, ha aprendido que no hay que votar por personas y hay que votar por ideas y hay que votar por gente en que se tenga confianza. Y creo que si algo, digamos, ha demostrado Rodrigo, es que es una persona, digamos, que se compromete y trabaja mucho, es muy trabajador, ¿verdad? No es como solíamos decir un trabajador de oficina, que el presidente pasaba encerrado en la casa de Zapote, allá en las oficinas en Zapote, y ahí uno iba a pedirle cita y ahí lo atendía el presidente, le daba una vueltilla por el edificio para enseñárselo, ¿verdad? Ese tipo de presidente ya cambió. El presidente tendrá que estar menos horas en la oficina y tendrá que estar más horas resolviendo problemas en el campo, así como el fin de semana estuvo, digamos, en Los Santos, ir a visitar la región de Los Santos, ir a inaugurar algunas obras, ¿verdad? Eso es el nuevo estilo presidencial, digamos, que requiere un país pequeño como Costa Rica. Si usted me dice un país grande como los Estados Unidos, eso es difícil, o los países, digamos, europeos de tamaños intermedios, ¿verdad? No es tan fácil, digamos, poderse movilizar en territorios grandes. Pero en países pequeños, ese estilo de cercanía con la autoridad principal, digamos, del país digamos, es clave, porque la gente ahí se puede acercar y decirle, mire, señor presidente, necesitamos los productos, bajen y esto, ¿verdad? Afortunadamente hemos tenido un buen comportamiento económico en una economía mundial muy caótica, ¿verdad? La mayoría de los países del mundo se han empobrecido. Los grandes países ricos lo viven difícil y yo se los puedo decir, digamos, de Europa recibo noticias continuamente y de Estados Unidos, pues parte de mi familia vive en Estados Unidos, igual como las familias pobres, de los barrios pobres, de ahí hubo hermanos que se fueron desde muy jóvenes a vivir a Estados Unidos y al final se quedaron viviendo allá, tienen sus sobrinos, ¿verdad? Y entonces le hablan a uno de que sí, los tiempos son difíciles, ¿verdad? Ellos también están en procesos electorales difíciles, es una decisión difícil que tendrá que tomar el pueblo de los Estados Unidos, pero bueno, allá ellos y nosotros estamos por lo nuestro, por tratar de solventar nuestros problemas, ¿verdad? Y tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Evidentemente sí quería referirme por último al tema, digamos, de los poderes del Estado. En los poderes del Estado tenemos temas, digamos,
de enfrentamiento con la Asamblea Legislativa. Eso parece irremediable, ¿verdad? La Asamblea Legislativa pareciera, digamos, una... de ese, en teoría se dice el primer poder de la República, ¿verdad? Y eso ha llevado a algunos y nos ha llevado a pensar en la necesidad de una constituyente y reformar eso. No es posible que estos diputados, digamos, tengan, digamos, ese poder de demandar al presidente de la República y el presidente no puede demandarlos a ellos, ¿verdad? Porque si el presidente lo hubiera querido, como en los 3 primeros meses tendría en la cárcel a Priscila Vindas por las expresiones que dijo en un congreso en Colombia, ¿verdad? Y de hecho yo eso se lo mandé al fiscal general, le mandé el video y él me respondió diciendo que a él no le correspondía toda vez que ese congreso había sido en Colombia. Entonces este señor como que cuesta entenderlo a don Carlos Díaz, qué es lo que quiere, por dónde va y qué es lo que quiere hacer, con quién. Bueno, evidentemente que está más alineado, digamos, con la oposición al gobierno, ¿verdad? Ha querido hacer como una especie de contrapoder sin tener ni las virtudes intelectuales, ni la facilidad de palabra, ni la claridad de los grandes problemas que vive el país. Es un técnico, posiblemente un abogado medianamente bien formado, ¿verdad? Y bueno, llegó ahí por todo eso que nosotros hemos llamado las redes de cuido, que ese es un concepto fundamental que hoy día se usa bastante y que, digamos, los que estudiamos política tenemos que desarrollarlo mejor, porque una red de cuido no se hace de la noche a la mañana. Esto llevó muchos años de gobierno, ¿verdad? Muchos años de diferentes partidos que nos gobernaron y crearon esas redes de cuidado, que era justamente cuidar el empleo público y crear, digamos, estructuras paralelas, así como, por ejemplo, el ministro de Educación, Francisco Antonio Pacheco, crea, digamos, su fundación Omar Dengo con su esposa, ¿verdad? La ponen a trabajar al servicio de la educación, ¿verdad? Para introducir en teoría, digamos, la educación especializada, la educación informática, ¿verdad? Y al final se han quedado con el equipo, no le han devuelto al Estado, digamos, lo que les pertenece. El Estado y el Ministerio de Educación han podido seguir funcionando sin esos equipos, ¿verdad? Eso no ha hecho falta. Y tampoco la educación media costarricense había progresado tanto en el campo de la informática, ¿verdad? Entonces, igual pasó con CINDE, ¿verdad? Es decir, era una empresa privada, digamos, montada por el Partido de Liberación Nacional para ser, digamos, como intermediaria en la comercialización, digamos, con empresas internacionales, tramitar sus traslados a Costa Rica, y en eso el gobierno le pone Procomer, ¿verdad? Y entonces Procomer la ha hecho mejor que CINDE. Y entonces todo ese tipo de institucionalidad paralela al Estado, ¿verdad? Que esas son las redes de amigos, las redes de cuidos. Y efectivamente, cuando dije redes de amigos es eso. En el poder había que tener cuidado de que no fuera alguien, digamos, muy inteligente que se le fuera a ir de las manos, sino que tenían que ejercer algún control sobre esos funcionarios que ponían, digamos, en esas instituciones. Y eso uno lo sabe cuando lo ve en las universidades, digamos, la gente que trabaja para la universidad y que trabaja para el gobierno están dentro de esas redes de cuidado, ¿verdad? Se protegen, pasan información de un lado para otro, ¿verdad? Entonces todo eso hoy día ha conformado, digamos, una idea clave para organizar y para ver cómo estaba organizado el poder. Esas familias, ¿verdad? Esas familias que elegían diputados, sí, así como Francisco Nicolás, como los diputados en cada provincia y en cada cantón estaban muy bien representadas esa familia. Los Barquero, los González Barquero en Alajuela, ¿verdad? Y así sucesivamente ustedes empiezan a investigar y se empiezan a dar cuenta que tanto la Unidad Social Cristiana como el Partido de Liberación Nacional aplicaban el mismo modelo. ¿Y por qué no decirlo? El Frente Amplio.
el Frente Amplio, la sucesión siempre fue, cuando era el viejo Partido Comunista, entre Eduardo, Manuel y don Manuel y Arnoldo Ferretto. Luego pasa al esposo de la señora Mora y después pasa a ella, ¿verdad? Y luego, pues ahora aparece, digamos, digamos, camada de diputados más jóvenes, pero que tienen que tener el visto bueno de ellos, ¿verdad? Sin el visto bueno de ellos no llegan a hacer eso. Entonces, esas son las redes de cuido. Que yo tenga en la Asamblea Legislativa gente que me puede apoyar, que me va a seguir, digamos, sosteniendo ideas o me va a soplar sobre proyectos en donde yo puedo colocar mis empresas y, digamos, ese enriquecimiento, digamos, que ha tenido la clase política costarricense, digamos, en los últimos 70 años. Eso lo manejan muy bien, ¿verdad? A través de las fundaciones, a través de los organismos no gubernamentales, ¿verdad? Que intervienen, participan, digamos, y se llevan, digamos, una buena tajada del poder y de la riqueza, digamos, que genera Costa Rica, lo cual entonces crea grandes desigualdades. Y pese a todo, vea qué interesante, pese a todas esas redes que están bien montadas y que siguen funcionando, porque esto no ha podido, la administración no ha podido deshacerse de ese gran peso, de esa institucionalidad paralela, ¿verdad? Entonces, qué es lo que digamos, se ha tenido que aplicar? Ha tenido que aplicar mano dura, digamos, contra la corrupción, ¿verdad? Se ha tenido que hacer lo que hace el presidente, ir a cada una de las regiones, hablar con los ciudadanos, hablar con las municipalidades, y ahí también hay que tener cuidado en las municipalidades porque son redes de cuido. En la municipalidad del Cantón Central va a ser muy difícil poder hacer algo, en el Cantón Central de San José. ¿Por qué? Porque finalmente sí, cambió el alcalde, pero no ha cambiado la estructura de poder. La estructura de poder sigue siendo la misma, los mismos funcionarios en los mismos cargos, ¿verdad? Con las mismas redes, y entonces igual es una institución a la que hay que entrarle, digamos, en revisión, ¿verdad? Pese a su autonomía, siempre hay posibilidades, digamos, de entrar, y si no, pues el pueblo tiene el plebiscito para hacer caer, digamos, al alcalde, ¿verdad? Y reestructurar, digamos, la municipalidad principal de Costa Rica, que es la municipalidad del Cantón Central.